En el deporte profesional, pocas discusiones generan tanto fuego cruzado como la de quién es el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL. Con cada generación, aparece un nuevo contendiente al trono, pero dos nombres dominan esa conversación como ningún otro: Joe Montana y Tom Brady. El primero fue la estrella brillante de los años 80 y principios de los 90, el rostro de la dinastía de los 49ers y un ícono de sangre fría cuando todo estaba en juego. El segundo, una fuerza de la naturaleza que cambió la narrativa moderna del deporte con su impresionante longevidad, consistencia y éxito sostenido durante más de 2 décadas. ¿Pero quién es realmente el más grande de todos los tiempos? La respuesta no es tan simple como contar anillos o sumar estadísticas. La grandeza se construye en el contexto, en los momentos que definieron carreras y en cómo se llegó a la cima. Joe Montana irrumpió en la NFL en 1979, seleccionado en la tercera ronda del draft por los San Francisco 49ers. Para muchos, un quarterback de Notre Dame no llamaba demasiado la atención, pero lo que nadie sabía en ese momento era que estaban frente al nacimiento de una leyenda. En solo su tercera temporada como titular, en 1981, Montana llevó a los 49ers a ganar su primer Super Bowl. Aquel partido contra los Cincinnati Bengals fue apenas el inicio. Lo más recordado de esa temporada fue la icónica jugada conocida como The Catch, en la final de la NFC, donde Montana conectó con Dwight Clark en una jugada que cambió la historia de la franquicia y del fútbol americano. No solo fue un pase, fue una declaración. Montana no era un talento más, era un líder. En los años siguientes, Joe acumuló 3 Super Bowls más: 1984, 1988 y 1989. En total, jugó 4 Super Bowls y ganó los 4. Pero no se trataba solo de ganar, era la forma en la que lo hacía. Su rendimiento en esas finales fue simplemente impecable. Completó 83 de 122 pases para 1,142 yardas, con 11 touchdowns y ninguna intercepción. Repetimos, ninguna. En una época donde las reglas no favorecían al mariscal como hoy, donde los golpes eran más duros y las coberturas más físicas, Montana fue casi perfecto en el escenario más importante. Además, fue elegido MVP en 3 de esas 4 apariciones. Su dominio era absoluto. Ahora bien, no se puede hablar del mejor de todos los tiempos sin mencionar a Tom Brady, cuya historia es, en muchos sentidos, la antítesis de Montana. Mientras Joe fue drafteado en la tercera ronda, Brady fue seleccionado en la posición 199 del draft del año 2000. Un mariscal de campo sin grandes expectativas, sin físico imponente, sin velocidad, y que parecía condenado a calentar la banca. Pero el destino le dio su primera oportunidad tras una lesión de Drew Bledsoe en 2001, y nunca miró hacia atrás. Ese mismo año, Brady llevó a los Patriots a ganar el Super Bowl 36 contra los Saints. Louis Rams, conocidos como The Greatest Show on Turf. Fue el inicio de una era dominada por Nueva Inglaterra. A lo largo de su carrera, Brady conquistó un total de 7 Super Bowls, 6 con los Patriots y 1 con los Tampa Bay Buccaneers. También jugó en 10 Super Bowls en total, un número difícil de imaginar en cualquier era. Si hablamos de longevidad, Brady simplemente no tiene rival. Jugó hasta los 45 años, una hazaña prácticamente impensable para un quarterback en la NFL. Lideró equipos en distintas décadas y logró reinventarse para adaptarse a nuevos estilos de juego. Además, superó marcas históricas de yardas, touchdowns y victorias. Desde una perspectiva estadística, su carrera es de otro planeta. Pero aquí es donde el debate se pone interesante. El argumento más fuerte a favor de Brady es numérico. Más campeonatos, más yardas, más tiempo en la cima. Y sin embargo, si analizamos ciertos momentos específicos, los logros de Montana podrían tener un peso mayor por la forma en que se lograron. Montana ganó sus 4 títulos en un periodo de 9 temporadas. En ese lapso, su equipo fue absolutamente dominante, y él fue el epicentro de ese dominio. Nunca perdió un Super Bowl. Nunca cometió errores que le costaran partidos importantes. Su rating de pasador en postemporada fue de 95.6, un número altísimo para la época. En contraste, el rating de Brady en playoffs es inferior, aunque sigue siendo alto, lo cual refleja lo difícil que es mantener la eficiencia a lo largo de una carrera tan extensa.
Otro punto que merece atención es la forma en la que se ganaron esos campeonatos. Tom Brady es un mariscal tremendamente clutch, pero varios de sus títulos estuvieron marcados por errores del equipo contrario o decisiones controvertidas. En el Super Bowl 36, los Rams eran favoritos, pero un gol de campo de último segundo de Adam Vinatieri selló la victoria. En el Super Bowl 38, una patada fuera de límites de Carolina le dio a Brady una posición ideal para ganar el partido. En el Super Bowl 39, Donovan McNabb lanzó 3 intercepciones, facilitando las cosas para los Patriots. Y quizás la más recordada, el Super Bowl 49, donde Seattle decidió lanzar el balón en la yarda 1 en lugar de dárselo a Marshawn Lynch, lo que permitió una intercepción milagrosa de Malcolm Butler. En todos esos casos, si bien Brady fue importante, también recibió una dosis considerable de suerte o errores ajenos. Montana, en cambio, no necesitó de errores del rival para conseguir sus anillos. Su victoria contra los Bengals en el Super Bowl 23 es un ejemplo perfecto. Con el marcador en contra y solo 3:20 en el reloj, Montana lideró una serie de 92 yardas que culminó con un pase de touchdown a John Taylor. No hubo errores rivales, no hubo milagros de último segundo, solo ejecución perfecta bajo presión. Así ganaba Montana, con precisión, liderazgo y sin margen para la suerte. El contexto histórico también juega un papel fundamental en este debate. Montana jugó en una NFL mucho más dura para los quarterbacks. Las reglas permitían a los defensores golpear más fuerte y con menos restricciones. La protección al pasador era mínima, y los receptores no tenían el beneficio de la zona libre como hoy. Los mariscales se enfrentaban a golpes brutales semana tras semana, y aún así Montana destacaba. En cambio, Brady desarrolló la mayor parte de su carrera en una era donde las reglas favorecen claramente a los pasadores. Eso no desmerece sus logros, pero sí contextualiza por qué las estadísticas ofensivas actuales son tan infladas en comparación con décadas pasadas. También es importante hablar del entorno. Montana no jugó toda su carrera con Jerry Rice como muchos creen. De hecho, sus 2 primeros títulos llegaron antes de que Rice explotara como superestrella. Durante buena parte de sus años como titular, Montana jugó con receptores sólidos, pero no siempre élite. Lo mismo aplica para su línea ofensiva. En más de una ocasión tuvo que lanzar bajo presión constante. Sin embargo, encontraba la manera de ganar. Su conocimiento del sistema ofensivo de Bill Walsh y su dominio del esquema West Coast lo convirtieron en un mariscal casi imposible de frenar. En cuanto a Brady, es justo decir que tuvo el privilegio de contar con una de las estructuras más estables de toda la NFL. Bill Belichick, su entrenador en jefe por casi 2 décadas, es considerado por muchos como el mejor estratega de todos los tiempos. Los Patriots fueron una organización ejemplar, bien dirigida, con una cultura ganadora y sistemas que evolucionaban constantemente. Incluso cuando no contaba con receptores estrella, el sistema encontraba formas de maximizar sus habilidades. Además, la longevidad de Brady le permitió jugar con múltiples generaciones de talento, desde Troy Brown hasta Mike Evans, pasando por Randy Moss, Rob Gronkowski, Julian Edelman y muchos más. Sin embargo, hay que reconocer que Brady también enfrentó y venció a mariscales legendarios. Superó a Kurt Warner, Donovan McNabb, Russell Wilson, Patrick Mahomes y Matt Ryan en Super Bowls. También sufrió derrotas dolorosas como las 2 que le propinaron los Giants de Eli Manning y la caída ante Nick Foles y los Eagles. Eso deja su récord en Super Bowls en 7 victorias y 3 derrotas. En cambio, Montana fue perfecto, 4-0. Nunca conoció la derrota en el escenario más importante. Y si bien es cierto que el tiempo también cambia la forma en que se juega el deporte, los grandes trascienden eras. Lo que Montana logró en los años 80 sigue siendo impresionante hoy. Su frialdad, su eficiencia, su precisión milimétrica y su capacidad de ejecutar en los momentos de máxima presión siguen siendo el estándar con el que se mide a los mejores. De hecho, muchos jugadores actuales todavía mencionan a Montana como el arquetipo de cómo se debe jugar la posición. En definitiva, elegir entre Tom Brady y Joe Montana no es sencillo. Ambos fueron mariscales dominantes, líderes natos y campeones consumados. Brady redefinió la longevidad y la consistencia en el deporte profesional. Montana, por su parte, representó la perfección en la ejecución y el dominio absoluto en el momento decisivo. Uno acumuló récords durante 20 años. El otro
brilló con una intensidad que aún no ha sido igualada en menos de una década. Y tal vez por eso mismo, el debate seguirá abierto. Al final del día, tal vez la verdadera respuesta no esté en elegir solo uno. Tal vez Brady fue el mejor a lo largo de una carrera extensa y sostenida, mientras que Montana fue el más letal, el más clínico y el más eficiente cuando más importaba. En cualquier caso, ambos cambiaron el juego, lo elevaron y dejaron legados que se estudiarán por generaciones. El GOAT, quizás, no es una sola persona, sino una conversación que seguirá viva mientras el fútbol americano exista.